Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el próximo video vamos a ver uno de los mates más conocidos que se da en la etapa final de la partida de ajedrez. Sabemos que en cada etapa de la partida, que son la apertura, el medio juego y el final, se dan una serie de jaque mates típicos. Por ejemplo, en la apertura se da el jaque mate pastor, el jaque mate legal, el jaque mate loco. En el medio juego hay una infinidad de mates. Y en la etapa final de la partida son los mates en los cuales hay pocas piezas. Está el mate del beso de la muerte, que es el de dama y rey contra rey. El mate de las dos torres contra rey, que es el mate de bicicleta o escalera. Existe el mate de dos alfiles contra rey solo. Existe el mate de alfil y caballo contra rey solo y algunos más. Pero en este caso vamos a ver el de torre y rey contra rey. Este mate que va a tener dos métodos diferentes. Y estos métodos van a ser, por un lado, el método del golpe lateral, que va a ser el método más fácil de entender quizás. Y por otro lado, el método de la jaula, que no va a ser el más fácil, pero va a ser el más efectivo en el momento de aprenderlo. ¿Cuál es la recomendación? Que aprendan los dos mates, pero que en el momento de jugar partidas traten de hacer el segundo, el de la jaula. Bueno, sin más preámbulo, vamos al tablero. Como observamos, el rey se encuentra en una posición más o menos centralizada del tablero. Y siempre que queremos dar un mate de final, tenemos que tratar de llevar al rey a una de las esquinas. Sea la octava fila, sea la columna H, sea la primera fila o sea a la columna A. Siempre que llevemos al rey a una de las bandas, sea cual sea, vamos a tener más facilidades para atacarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente el tablero se termina y entonces el rey tiene menos casillas de escape que si se encuentra en el centro. Pero bien, el rey no va a ir voluntariamente, así que vamos a tener que llevarlo a fuerza de una técnica que vamos a ver. La primera que vamos a ver consiste en llegar a una posición con el rey en la cual estemos opuestos al rey contrario, de manera que, utilizando la regla de que los reyes no se pueden juntar, le quitemos las casillas de enfrente. Esto va a provocar, dado que el rey no puede trasladarse, por ejemplo, hasta esta casilla en una jugada, ni tampoco a esta, ni menos a las demás. Va a suceder, por lo tanto, que el rey, al quitarle estas tres, le está quitando en sí toda la fila entera. Toda la fila entera. Columna sería, bueno, en este caso, ¿no? Si estuviera acá le estaría quitando toda la columna entera. Con quitarle esas tres casillas ya le quita todo el paso. Y posteriormente, dando jaques de manera lateral, vamos a conseguir que este rey, que no puede volver, como dijimos, para este lado, no puede ir para este lado, va a tener que ir para el lado que nosotros hemos decidido llevarlo. Y siempre que logremos una posición en la cual estén opuestos, y podamos dar un jaque, en ese caso vamos a hacer que el rey se vaya cada vez más a una esquina hasta por fin dar el jaque mate. Vamos a verlo ahora en simples jugadas. Por ejemplo, teníamos esta posición. Una jugada para empezar podría ser torre F5, ya quitándole una gran porción del tablero, confinándolo a estar de la quinta fila para abajo. Bien, el rey naturalmente lo que va a intentar hacer va a ser buscar a la torre y tratar de comérsela. Para eso vamos a tener que ayudar muchísimo con nuestro monarca. Pero mientras tanto, cuando el rey se encuentra muy lejos, lo que tendríamos que hacer es mantener la torre sobre la misma fila que ya le hemos quitado al rey. Y dado que el rey se encuentra a este lado, lo más conveniente siempre va a ser llevarla lo más lejos posible para que el rey demore más tiempo en volver a molestarla. Ahora, una vez que el rey se empieza a acercar, vamos a tratar de llevar nuestro rey hacia donde hemos dicho que debía estar. Nuevamente, ahora si el rey volviese para el medio, una jugada muy útil va a ser siempre esta maniobra. Pasar la torre hacia la otra esquina, hacia la otra columna, de la A a la H y de la H a la A. Principalmente. Porque, fíjense lo que sucede. Si ahora el rey va a E6, va a estar en la posición que estábamos buscando y con un simple jaque lateral vamos ya a quitarle una fila más del tablero.
Pero si en cambio el rey se rebelara y fuera para el lado opuesto que está nuestro rey, para evitar justamente que nos opongamos, simplemente tendríamos que ir siguiéndolo hasta que va a llegar un momento que se le va a terminar el tablero y va a tener que sí o sí a la fuerza ponerse enfrente de nosotros. Allí es cuando le vamos a dar el jaque y el rey va a tener que abandonar esta fila para ir todavía más atrás. Bien, obsérvese lo siguiente. Si nosotros simplemente seguimos al rey, este tranquilamente podría repetir jugadas provocando que la partida termine en tablas por la regla de triple repetición. Por lo tanto, sea como sea, cada vez que nos encontramos en una posición así en la cual nos toca mover a nosotros, lo más indicado es hacer un tiempo. Y el tiempo lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos antes, trasladando la torre hasta el otro extremo del tablero. Esto va a hacer que nuevamente, si el rey va enfrente del contrario, de nuestro rey mejor dicho, ya vamos a poder dar el jaque lateral, el golpe lateral, provocando que el rey tenga que ir ya, en este caso, a la última fila. Como vemos, el rey ya llega a la última fila, que es lo que estábamos buscando. Nuevamente trasladamos la torre bien lejos y ahora vamos a tratar de oponer al rey. Fíjense que nuestra torre está de este lado, por lo tanto, en vez de jugar la oposición directa, vamos a mover para el lado de la torre. Porque esto le va a impedir al rey irse a buscarla. Va a tener que ir al lado contrario si no quiere que sea jaque mate inmediatamente. Por lo tanto, va a tener que mover a B8. Lo vamos a seguir. Y fíjense cómo en pocos movimientos, con la ayuda de nuestro rey, vamos a tener con la jugada torre H8 el jaque mate de torre y rey, con el método del golpe lateral. Bien, habíamos dicho que este no era el mejor de los métodos, que era quizás el más sencillo de entender y de ver, pero que existe un método que es mucho más efectivo. Y siempre que hablamos de efectivo hablamos de menor cantidad de movimientos para concretarlo. Y en ajedrez siempre es importante concretar las acciones en la menor cantidad de tiempos posibles. Vamos a volver a la posición en la cual empezamos este estudio. Y ahora vamos a tratar primeramente de ver en qué lugar se encuentra del tablero del rey. Bueno, me dicen, si lo estoy viendo ahí, está ahí el rey. Bien, lo que tenemos que hacer, a lo que nos referimos, es a tratar de ver de en qué porción está más el rey. Está ubicado el rey. Si dividiésemos el tablero en 4, veríamos que el rey se encuentra más cerca de la octava fila y de la columna A. Por lo tanto, vamos a jugar nuevamente como en la posición anterior, la torre F5. Y ahora vamos a tratar de hacer algunas jugadas que nos ayuden a atraer al rey. Fíjense que se acerca a buscar nuestra torre. Y ahora sí podemos confinar al rey en la jaula que habíamos marcado al principio. Fíjense, cuando hablamos de jaula nos referimos a esto. Nos referimos a que no puede pasar, en este caso, de la columna D ni de la fila quinta. Ahora, si el rey nos viene a buscar, ya no vamos a trasladarnos lejos con la torre como hemos hecho hasta ahora. Vamos a utilizar nuestro rey para sostener a la torre en la posición en la que está, clavando como una estaca para esta jaula en la cual vamos a encerrar al rey y que vamos a cada vez achicar más y más hasta poder darle jaque mate. Por eso la jugada rey de 4 va a permitir que el rey conserve la casilla en la cual le estaba quitando movimientos al rey contrario. Bien, podría seguir la jugada rey C6 y aquí tenemos la alternativa de ya ganar una fila más con la torre, una columna más. Pero ¿qué pasaría si en cambio hubiese movido para atrás? Hubiese movido a D7. Bien, como acá no podemos seguir quitando casillas con la torre y ni se les cruce, como consejo, ni se les cruce
empezar a dar jaques, porque lo único que van a hacer es permitirle al rey escapar de la jaula que habíamos hecho. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá para lograr que la torre se ubique en una mejor posición va a ser acercar al rey. De esta manera, y como la torre no lo deja pasar, vamos a lograr posteriormente avanzar un poco más con la torre, quitándole una fila más y achicando la jaula. Bien, ¿qué va a suceder ahora si el rey viene a buscar la torre? Si nosotros damos el jaque nuevamente, muy mala jugada porque se sale de la jaula el rey. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Simplemente hacer un tiempo. Mover el rey acá, seguir sosteniendo la torre, por supuesto, si no la va a comer. Y ahora, ante la jugada, por ejemplo, rey C7, podemos hacer torre D6, apoyando la torre desde este lugar. Bien. Una vez que llegamos a esta posición, fíjense que ahora el rey tiene que mover. Tiene tres jugadas posibles. Una es moverse al costado, una hacia atrás y una en diagonal. Si el rey se mueve para atrás, nuevamente vamos a hacer la jugada de rey que controla una casilla más adelante para poder luego poner la torre. Si en cambio el rey se mueve para el costado, podemos nuevamente con la torre quitar una columna más y achicar un poco más la jaula. Lo mismo sucedería si en cambio el rey mueve en diagonal. En este caso podemos tanto cortar una columna más como una fila más. Esta sería la peor jugada para las negras. Bueno, sucede ahora que hace la jugada torre B7. Perdón, rey B7, torre C6. Y ahora hace la jugada rey A7. Fíjense que con la torre vamos a cortar un poco más. Y acá hay un detalle importante, ¿sí? Porque vamos a traer al rey para ayudar. Pero malo sería, por ejemplo, si tuviéramos esta posición, hacer esta jugada. Esta es la peor jugada del tablero. ¿Por qué? Porque automáticamente deja sin movimientos al rey, pero este no está en jaque. Y sabemos que cada vez que no hay movimientos legales para un bando, que no hay jugadas legales para hacer, que el rey no tiene movimientos ni hay otra pieza en el tablero, pero no se está en jaque, no es jaque mate. Como le decíamos, bueno, era una manera de hacer tablas y se llama rey ahogado. Quizás en otro video lo vamos a repasar mejor, pero sepan que hay varias maneras de hacer tabla. Ya habíamos hablado de la triple repetición, ahora hablamos de el ahogado. Entonces, con esta jugada que es muy mala, el rey queda ahogado, queda sin movimiento y no está en jaque. Por lo tanto, en posiciones similares tenemos que llegar nuevamente a tratar de establecer la oposición con los reyes para después dar el jaque lateral. ¿Qué sucede en esta posición? Si nosotros movemos acá, nuevamente el rey va a repetir. Bien, cada vez que se da una situación similar, lo que tenemos que hacer es una jugada de espera. Es como decir paso. Como en ajedrez no podemos decir paso, como en otros, como demás juegos de naipes y de dominó y demás, tenemos que hacer una jugada que no altere la posición, como ya lo hablamos en otro momento. Si observamos bien, el rey se encarga de quitarle estas dos casillas al monarca contrario, mientras que la torre solamente se encarga de quitar esta. Y esta casilla bien puede controlarse desde varias, mientras que mantengamos la misma fila. Por lo tanto, luego de rey A7 vamos a hacer, por ejemplo, torre C6, o si les gusta, torre H6 directamente. Y luego de torre H6 mantenemos la misma posición, pero provocamos al negro que tenga que mover. Dijimos paso, y ahora el rey tiene que moverse. Y fíjense que cuando está en la esquina, no necesitamos que esté el rey justo enfrente, porque el rey le saca las casillas necesarias para que la torre venga, en este caso, A6, y después de torre A6 jaque, el rey no tiene escapatoria. Por lo tanto, no solo es jaque, sino que es jaque mate. En cambio, si el rey hubiese estado en el centro, más al centro,
fíjense que no funciona estar a un costado, porque ante un jaque de torre el rey se va a escapar. Por lo tanto, cuando no es en una de las 4 esquinas, es preciso siempre que el rey esté enfrente para quitarle las 3 casillas de escape y darle el jaque mate. Bueno, espero que haya sido claro para ustedes, que les sirva mucho. Es importante que sepamos bien los mates de final, que los practiquemos. Si tenemos un reloj ajedrez, tratemos de darlo en 1 minuto. Pidámosle a alguien que nos mueva el rey y en 1 minuto tratar de darlo. Porque normalmente cuando se llega al final de la partida estamos, si es un torneo, con poco tiempo en el reloj. Por eso, practicar estos mates y hacerlos muy rápido, por más que ya lo sepamos, hacerlos mecánicamente rápido, nos va a servir y nos va a ayudar en un montón de partidas. Esto fue todo por ahora y nos estamos viendo. Saludos.